ellas luego dentro del curso. Entonces, vamos a empezar. Muchas gracias por haber asistido. Muy buenos días, profes. Mi nombre es Joan Jiménez, como acaba de decir mi compañera, docente de la institución educativa Sol de Oriente, y en este momento vamos a tener una pequeña charla cortica acerca de la evaluación formativa. Ahí me disculpan en estos momentos porque no sé por qué no me funciona lo de la cámara, me sale como que está bloqueada, no entiendo por qué, pero de igual forma ya les voy a presentar. Acá me confirman, por favor, si lo logran ver. En ese momento ya lo deberían de poder ver. ¿Listo? Sí, ya. Sí se ve. Listo. Sí, señor, ya. Bueno, profes, antes de iniciar, sí les queremos dar pues como las gracias y resaltar pues la disposición que han tenido para estar durante cada semana acá en el curso y los aportes que han hecho que han sido de verdad muy valiosos para la formación también de nosotros que también continuamos pues formándonos. Les recuerdo que pueden escribir por el chat y le pido de una vez el favor a Lina que esté pendiente del chat de pronto si algún docente pues tiene como alguna inquietud o algún aporte debido a que como estoy presentando entonces no logro ver pues el chat y también si deben si tienen alguna inquietud también o algún aporte también simplemente pueden hablar y los escuchamos. Por otra parte, lo que decía la compañera Lina, que este material va a ser grabado y nos va a quedar en el curso como tal. Bueno, profes, para iniciar vamos a empezar es con un espacio de reflexión y este espacio es con estas dos preguntas. Pero para dar inicio tenemos que pensar nosotros es qué entendemos nosotros como maestros por evaluación. Y esta pregunta, mientras que ustedes la van pensando y ya de pronto 2 o 3 maestros que nos quieran hacer un aporte, les quiero contar que nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces el concepto que nosotros tenemos es el concepto que nosotros podemos dar a nuestros estudiantes. Es decir, nosotros sabemos que básicamente, pues como en primaria, nosotros somos por llamarlo así, que siempre nos dicen que el ejemplo y el reflejo pues de nuestros estudiantes. Entonces, como ellos están en una construcción conceptual y ellos también están adoptando posturas que nosotros tenemos, es importante que nosotros tengamos pues claridad frente a estos términos y cómo nosotros podemos ayudarles a construir su propio concepto de acuerdo a lo que nosotros conocemos de eso. Entonces, en este momento, de pronto algún maestro que nos quiera contar qué entendemos nosotros por evaluación, algo cortico. Y mientras que pensamos esa, también tenemos que tener presente la segunda que también la podemos ir pensando, y es qué reflexiones nos ha suscitado a nosotros la evaluación en esta modalidad virtual. Y también pensar que no siempre, pues que no es virtual únicamente, sino que es remota, debido a que muchas veces hay instituciones donde no contamos con un pues con encuentros sincrónicos así constantemente, sino que remota, ya sea vía WhatsApp, ya sea por Facebook, e incluso muchas veces no es por esas plataformas así como Moodle o pues por correo. Entonces, en estos momentos queda la palabra para algún docente que nos quiera compartir alguno de estos dos interrogantes. Bueno. Bueno, la profesora y luego yo. Ok, gracias. Bueno, para mí la evaluación y en el caso pues del campo de acción mío, que es el de los niños pequeños, es un proceso y es algo muy interactivo. O sea, es algo que permite rastrear qué sabe el niño, perdón, qué sabe el niño, cómo se mueve con respecto a lo que se está trabajando, si de pronto, y desde la interacción da la posibilidad a reformular como el cuestionamiento, a conversar, a reconstruir, entonces es un proceso y es muy interactivo. ¿Y qué me suscita en la virtualidad o en la educación remota? Que está siendo como muy
al no darse esa interacción es como muy parcializado y como de mucha confianza, como de confianza y de estar como un poquito a ciegas de que lo que realmente están haciendo en la casa sí responda como a ese proceso, a ese seguimiento que se les hace y que no sea intervenido o contaminado de pronto por la intervención de los papás. Muy bien, profe, Muchas muchas gracias. gracias. La profesora Carmen dice que la evaluación es un proceso que realimenta el aprendizaje y el profesor Harrison dice que evaluar es comparar un desempeño de acuerdo a unos criterios u objetivos esperados. De acuerdo con esto, pues mi intervención tiene que ver más con la segunda reflexión que nos proponen y es cómo vivimos nosotros la evaluación en este entorno pues virtual. Realmente nosotros tratamos, o por lo menos yo, en los encuentros con los niños, estar muy atenta a ciertas participaciones que ellos realizan. Entonces yo creo y la concibo como un proceso. Sin embargo, dentro de la plataforma es muy difícil porque todo está encaminado a unas evaluaciones ya estandarizadas, en donde los niños simplemente responden A, B, C o D y falso o verdadero. Entonces son como dos miradas diferentes que se tienen, porque de igual forma Moodle no permite pues como, o sea, sí lo permite, pero nosotros no estamos realmente formados para realizar intervenciones evaluativas que sean verdaderamente un proceso, sino que estamos siempre mirando una nota y un resultado y vemos cómo las familias se encaminan siempre por eso. Es que lo perdí, es que no lo entendí, les importa más la nota, el resultado, que realmente el proceso de haber comprendido las preguntas o el contenido del curso como tal. Muchas gracias, profes. Muy valiosas sus intervenciones. Señora. Denise dice que la evaluación permite al maestro observar el proceso de los estudiantes. Y yo voy con esas intervenciones que ustedes han realizado. Ahorita vamos a profundizar en algunos temas que ya ustedes han tocado, que van un poquito más adelante, entonces no me voy a adelantar. Pero sí les quiero contar es en la segunda de las reflexiones en cuanto a la evaluación en esta modalidad remota que tenemos actualmente. Y es que, por ejemplo, yo soy docente del grado cuarto, entonces nosotros semanalmente planeamos y nos reunimos y hemos logrado también como cambiar un poquito como el chip de los padres y nosotros también nos preguntamos, ¿y ahora qué hacer con esto, con la evaluación? O sea, porque nosotros a veces pensamos, entonces uno dice, bueno, mandó la actividad, pero entonces a la letra del papá, pero entonces se lo hizo la mamá, entonces el niño qué está haciendo, si el niño se está aprendiendo, si el niño se está avanzando, cómo va el proceso, dónde va, dónde queremos llegar, en cuanto al objetivo, dónde está parado el niño. Entonces nosotros hemos cambiado un poquito el chip, es en cuanto a la realimentación que le hacemos al estudiante de sus actividades. Entonces al comienzo siempre era la nota, cómo me fue, cómo voy, cuánto saqué. Y en estos momentos nosotros hacemos la realimentación de manera cualitativa. Entonces estamos no dejando de lado la nota, porque tenemos que tener en cuenta que hay que llenar unas planillas, que hay que pasar notas, pero sí nos estamos enfocando en esa parte del proceso del estudiante, comunicándole al padre de familia y al estudiante cómo va en cuanto a las habilidades y en cuanto a las competencias frente a un área específica. Bueno, ahora vamos a seguir para ingresar ya a la parte del concepto de evaluación. Entonces, lo que tocaban ahorita, que es un proceso, entonces es un proceso que es constante, que es permanente y que también es gradual. Y en este intervienen muchas características tanto de los estudiantes como del maestro y tenemos que tener en cuenta también el contexto y tener muy claro lo que decía un profe y son los objetivos. Tenemos que tener muy claro los objetivos desde la planeación, desde la malla y cómo estos nos ayudan y promueven la realimentación en el aprendizaje, que este es un punto vital dentro del concepto de evaluación. Profe, si de pronto voy muy rápido, ustedes me van frenando, que yo a veces me emociono, entonces empiezo a hablar. Bueno, en este cuadrito les estoy mostrando entonces cómo
funciona la evaluación en cuanto a las finalidades que tiene, que siempre será igual valorar el rendimiento. O sea, nosotros no podemos decir que porque entonces hacemos el proceso y lo hacemos de forma cualitativa, entonces no va a tener una valoración cuantitativa. Pues tenemos que tener en cuenta que de igual forma no nos podemos desligar de lo que nos exigen a nosotros, tanto la institución educativa como las secretarías de educación. Y los decretos, pues, bajo los que estamos ligados en cuanto a la evaluación. En esta tenemos que tener dos partes fundamentales que son el contexto tanto del estudiante como del docente, debido a que la evaluación va en dos direcciones, tanto nos evalúa la enseñanza y también nos evalúa el aprendizaje. Es decir, no solamente la evaluación es para el estudiante y tiene en cuenta también cómo concibe la evaluación el maestro, qué experiencia sobre evaluación tiene el maestro y cómo concibe el maestro las estrategias tanto de enseñanza como las estrategias de aprendizaje. Y de igual forma, el estudiante también tenemos que tener en cuenta es cómo afronta la evaluación, cómo concibe la evaluación y desde su experiencia, cómo se centra frente al proceso de enseñanza del maestro y cómo está en su proceso de aprendizaje propio. Y también es muy importante, y vuelvo a resaltar, la realimentación. O sea, la evaluación formativa sin realimentación no sería formativa, porque básicamente se estaría quedando en el papel y en una nota cuantitativa o en simplemente calificarles algo. Bueno, por otra parte, como ya estábamos hablando del concepto de evaluación, tenemos que mirar dos puntos, que sería la evaluación tradicional y la evaluación formativa. Entonces, en este momento lo vamos a hacer a modo de como cuadro comparativo. Entonces, por ejemplo, por allá hay un autor que en este momento no recuerdo el nombre, que nos dice que la evaluación es un acto de violencia legítima. Entonces, él plantea esto, es como que la evaluación es un acto de poder. Entonces, si nos ponemos a mirar, muchas veces la evaluación, si se le pregunta a un estudiante qué es, entonces dice, no, es que el profesor llegó enojado y simplemente para que todos entraran del corredor donde estaban corriendo o gritando, dijo, entren todos, saquen una hoja, nombre, primer punto. Entonces, es el poder que tiene el maestro como para simplemente o silenciarlos o tener cierto control frente a ellos. Por otra parte, también si nos ponemos a analizar, esta evaluación nos crea jerarquías. ¿Jerarquías en qué sentido? En el sentido en que nosotros nos ponemos a mirar a veces el lenguaje cotidiano de nosotros y a veces decimos, no, es que ese va bien, no, es que este es todo malo, no, este es regular. Entonces ahí ya está la jerarquía entre el bueno, el malo y el regular. Incluso hay momentos donde en las aulas de clase se dividen por filas, entonces llega un momento donde en una fila están los que saben, los que medio saben y los que no saben. Y eso puede que sea a veces bueno si de pronto decimos, no, listo, el profe lo está trabajando por ritmos de aprendizaje y está yendo a cada ritmo de los estudiantes, entonces hizo una categoría y a cada uno de ellos les da lo que necesitan. Entonces una evaluación para los que van muy bien, una evaluación para los que van regular, una evaluación para los que no van tan bien. Y ahí él los realimenta y les ayuda a que continúen su proceso de aprendizaje de forma progresiva y gradual. Otra ya sería como de rotular y simplemente como categorizarlos y nada más. Y también tenemos que mirar es que no nos podemos desligar de la evaluación tradicional. En muchas cosas seguirá y sigue siendo. ¿En qué? En que nosotros tenemos que presentar una evaluación para entrar a la universidad, nos evalúan para llegar a los trabajos e incluso hay unos colegios que siguen pidiendo cierta evaluación para poder como darle el ingreso al estudiante. Entonces, acá me surgió una pregunta y sería, ¿el estudiante en esta evaluación tradicional él es objeto de la evaluación o es partícipe de la evaluación? Entonces, si nos ponemos a pensar, yo desde mi punto de vista diría que el estudiante en este momento sería un objeto de la evaluación, debido a que él simplemente llega a ejecutar algo que ya pensó el maestro. Entonces, él simplemente sería el objeto que la ejecuta y que la realiza y nada más. O sea, él no está siendo partícipe de la construcción evaluativa.
En esta también vemos que no hay realimentación. Ahí no se está diciendo, no se le está diciendo al estudiante en qué falló y por qué falló o cómo lo podría mejorar. Otro asunto que podemos tocar es que muchas veces en el aula, si no es por nota, el estudiante no trabaja. Entonces nos dice como que, profe, eso lo va a calificar. No, no, eso es solamente un ejercicio para repasar. No, entonces él no lo hace, prefiere charlar, prefiere hacer otro tipo de cosas que hacer el trabajo. Entonces, es también nosotros como maestros, cómo podemos intervenir, ayudar a cambiar un poquito esa realidad que él tiene frente a la nota. Que la nota no simplemente siempre sea como esa finalidad y como que listo, ya me puso la nota, ya no me interesa nada más. Entonces también pues hay como que ayudarnos pues a pensar en eso. Y si nos ponemos a ver otro ejemplo, sería en la entrega de notas. Cuando un padre de familia le entregan el boletín de calificaciones del estudiante, ¿el qué realiza? Él coge el boletín y él básicamente hace una lista de chequeo. ¿De chequeo en qué? Mirando cuáles o cuántas eh, asignaturas subrayadas hay. Y a él no le interesan los logros. Él no le, pues hablo personalmente diría que un porcentaje alto de mi institución. Ellos simplemente hacen el escaneo, mira cuántas, listo, profe, perdió 4, ¿qué tiene que hacer para recuperarlas? Pero no se centran en mirar en el logro que adquirió, en el logro que aún está por adquirir o en cuáles pues de pronto está como flojo. Entonces, la pregunta también sería, ¿qué pasaría si nosotros no resaltamos el error ahí, sino que le resaltáramos en las que el estudiante es hábil, o sea, en las que tiene potencialidades? Entonces, también es en ese pedacito que tenemos nosotros de 40, 45, 42 estudiantes, también cómo podemos ayudarles a ellos a ir cambiando esa constante que tienen frente a la evaluación y frente también a las calificaciones que tienen como tal. Joan, en Disculpe, este ¿puedo punto, intervenir? bueno, sí, ya Qué iba a pena. leer la participación que había hecho en el chat. Dale. Ok, respecto a ello, yo creo que es importante buscar una motivación para estos estudiantes, porque pues bien sabemos que la manera de evaluar no es solamente escrita, ¿sí? Entonces yo puedo evaluar en una participación y darme cuenta de qué conocimientos tiene el estudiante, qué habilidades ha adquirido, o incluso simplemente en el compartir con sus compañeros cuando digamos es monitor o cuando tiene una habilidad en cierta área que otros de pronto no tanto. Entonces es muy importante motivarlos de esa manera, ya que nos puede servir pues como para una evaluación mucho más integral, por decirlo así, no tan limitada solamente a lo escrito. Muchas gracias, profesor Jonathan. Profe, y también les quería contar que sí, o sea, si en cualquier momento en medio del discurso ustedes también quieren levantar su voz y hacer algún comentario, añadir algo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo me quedo calladito un momentico y también es bueno que esto también sea pues como conversado y también ayudemos a una construcción como colectiva del conocimiento y que no simplemente sea que me estén ahí escuchando. También podemos participar en cualquier momento, aunque igual en la presentación hay varios momentos de reflexión y varios espacios también para que participen, pero lo pueden hacer en cualquier momento, no hay ningún problema. Y muchas gracias, profe. Bueno, en este momento entonces continuamos con la parte de la evaluación formativa. Entonces, este es un proceso donde, como les decía ahorita, los estudiantes y los maestros son partícipes y pueden recoger evidencias. ¿Evidencias de qué? Evidencias de enseñanza y evidencias de aprendizaje, donde el maestro puede mejorar sus estrategias de enseñanza. O sea, es que esto esta evaluación formativa nos ayuda, es como dicen por ahí, que es como ganar, ganar, entonces nos ayuda en ambas direcciones. El estudiante le ayuda para que mire su proceso, sus procesos de aprendizaje, cómo va y dónde quiere estar, y al maestro también le ayuda a revisarse, entonces ahí nos ayuda a evaluarnos nosotros mismos, nos ayuda a esa reflexión de nuestro quehacer. Entonces, también esta evaluación nos ayuda al que el sujeto se evalúe a sí mismo. Entonces, a que él haga uso de su autoevaluación, buscando que él pueda también autoevaluarse, revisar su proceso y también hacer cambios en la marcha.
Mientras que si nos ponemos a mirar la evaluación tradicional, ahí no podemos hacer cambios, simplemente la evaluación que se hizo y ya. En cambio, esta evaluación formativa, como es gradual, también entonces nos va a permitir hacer cambios en la marcha. Y nos permite también hacer pues estos ajustes también en el currículo de acuerdo a la planeación, mirando si se toca volver a mirar otro tema, si toca volver a explicar el mismo tema y cómo podemos pues ayudarle a los estudiantes. Y se hace realimentación constante del proceso evaluativo. Punto muy importante y muy a favor que tiene la evaluación formativa. Entonces hay una pregunta y es ¿qué evaluamos? Entonces la evaluación tradicional generalmente, si ustedes se ponen a ver, evaluamos como algoritmos y procesos que se pueden hacer de forma rutinaria. En cambio, la evaluación formativa nos puede ayudar a mirar, por ejemplo, como decía el profe, también por medio de una exposición, podemos hacerlo en estas exposiciones mirar sus habilidades de comunicación oral, también lo podemos hacer de forma escrita, las actitudes y comportamientos que ellos pueden tener frente al proceso educativo, que no simplemente sea que ellos se sienten y llenen una hoja de 5 puntos y nosotros decirle cómo le fue, sino también nosotros, mirar también es la integralidad del sujeto, o sea, es cómo se ve él frente al proceso educativo desde todas sus dimensiones. Bueno, profes, en este momento sería el segundo espacio de reflexión y es, de acuerdo con sus experiencias, queremos invitarlos a reflexionar si en sus prácticas educativas evalúan o califican. Entonces, ahí es un tema interesante que tenemos que tocar en este momento para mirar esa diferencia que tiene el evaluar y el calificar en nuestras aulas de clase. Entonces, ahí les dejo para que vayan pensando y ya saben, el que quiera lo puede hacer por chat o levanta simplemente el micrófono. Entonces, los escuchamos, profes. ¿Evaluamos o calificamos? O de pronto, ¿cuál es la diferencia que ustedes pueden ver entre estos dos conceptos? Hola, buenos días. Buenos días. Yo siento que en el momento en el que estamos y por la experiencia que estamos pasando, o bueno, hablo desde la experiencia personal, llevo a cabo los dos procesos. Porque de todas formas, como decía Lina ahorita, el contenido en el que tenemos diseñados los módulos en la plataforma, nosotros exigen una calificación. Porque hay que hacer evaluaciones, porque hay que ponerle una valoración a los talleres, en fin. Pero evalúo en la medida en la que, por ejemplo, yo a los chicos les reviso los talleres, les hago la retroalimentación, o sea, les digo, ve, en este punto tenés que reflexionar respecto a esta respuesta por eso, mira esta bibliografía que de pronto esto te sirve, o completa esta pregunta, o en un mapa conceptual no pones párrafos extensos, sino que pones conceptos claves y se los devuelvo, esperando que los chicos atiendan a esas votaciones pues que les doy como para que revisen y corrijan los trabajos y puedan devolver una actividad, entre comillas, no solamente mejor desarrollada, sino también que al devolverle a ellos, les estoy mostrando dónde están teniendo la falla para que ellos vayan y la corrijan sin necesidad de decirles pues como la respuesta de forma explícita. De todas formas, con los procesos de esta forma virtual, pienso que es más difícil una parte de la evaluación formativa que uno sí hace presencial, y es que cuando uno tiene a los chicos en la clase, uno los está observando. Entonces uno ve al que se está esforzando al máximo y le muestra a uno y le insiste, y profe, es que no me entra, es que no me entra. En cambio, por este medio está la limitante y está esa barrera de la herramienta. Entonces hay realidad y es que tenemos chicos que no tienen todos un dispositivo con un micrófono o no tienen todos un dispositivo con una cámara. Y se empieza a ver, por ejemplo, que hay unos que siempre están participando y siempre están aportando y otros que están ahí, pero uno no sabe realmente si están ahí o no, porque o no contestan por el chat o no contestan por el micrófono o no muestran evidencias pues como de que realmente le está llegando uno a ellos. Entonces yo pienso que en el proceso en el que estamos es de las dos.
Cuando uno está presencial, yo personalmente siento que hago más la formativa, porque el acompañamiento es constante con ellos y estoy viendo qué es lo que los muchachos están haciendo. Y uno dice, este se está esforzando, lo está intentando, pero definitivamente hay por un lado que me le estoy metiendo que no le va a dar. Entonces miremos otra alternativa. Mientras que esta barrera en la pantalla me impide realmente saber si el chico sí se está conectando con el contenido que debo de compartir con él. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, Sí, claro. claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, profe. la compañera Gloria nos dice que está de acuerdo, se hace una evaluación durante, pero al momento de retomar las pruebas semestrales se califica. Como dice Kate. Nosotros, bueno, Carmen dice, nosotros evaluamos y calificamos, pues al finalizar de cada periodo se le debe entregar a las familias una valoración de desempeño de los estudiantes en cada una de las áreas, teniendo en cuenta el proceso. Y aquí también va pues, mi intervención. A mí me parece muy importante eso que hablaba Katia ahorita, de cómo nosotros le estamos, por ejemplo, devolviendo los trabajos a los estudiantes. Y me parece muy importante porque en el afán y en la premura de tantas cosas que tenemos que hacer día a día, nosotros, en cierto modo, tenemos una queja respecto al sistema. Cómo el sistema nos exige a nosotros a evaluarlos o calificarlos a todos por igual, sabiendo que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, que tienen diferentes estilos de aprendizaje, que tienen un mundo de cosas que intervienen en esa formación. Pero entonces también nosotros es como un llamado a cómo nosotros podemos hacerle frente a eso y no quedarnos solo en la queja y en el reproche, sino llevarlo un poco más allá. Y entendemos que en este momento especial estamos muy cargados de cosas, pero las familias también. Entonces, si las familias, por ejemplo, se esfuerzan entregando un trabajo muy bien elaborado, ¿cómo nosotros simplemente ponemos una nota porque lo entregó y no nos fijamos en ese contenido? Entonces ahí está lo importante, que los chicos también sientan que hacen parte de nuestro proceso evaluativo, que ellos son parte de esa evaluación, al ver que el profe está leyendo el trabajo, al ver que le hace correcciones en redacción, que le hace correcciones en una cosa o en la otra, que se leyó, por ejemplo, la anécdota que le pidieron que escribiera y que le hace una opinión frente a eso. Es decir, que realmente sea de parte y parte. No solamente el problema recae sobre el sistema, sino también en cómo nosotros le hacemos frente a eso. La profe Gloria quiere participar. Hágale, señora Lina, tranquilo. Bueno, yo quería como compartir las dos cosas. La primera es que me asalta en este momento la inquietud de cómo choca ese proceso evaluativo en el paso de los muchachos, por ejemplo, del sistema educativo en bachillerato a, a la parte universitaria, porque de hecho hace mucho tiempo ya yo lo viví, que cuando a mí me calificaban de 1 a 10 y llegué a hacer mi licenciatura y me calificaban de 0.0 a 5. Entonces, en un parcial, por ejemplo, yo llegaba y saqué 0.7 y yo, ¿pero qué es esto? Pues es también como mirar esas visiones y no sé de qué manera uno hacer que el estudiante acepte las distintas formas de evaluar e intente acomodarse a ellas, pero también generando una autoconstrucción en su saber y en su reflexión. Y la segunda es que tuvimos una discusión en nuestro grupo de colegaje preescolar porque, por ejemplo, en las comisiones de evaluación nos solicitan expresar cuál es el estudiante de mejor desempeño y hablábamos de algo de lo que decía la profe Lina. ¿Cómo podemos medir, rastrear, identificar que, por ejemplo, un niño obtuvo un mejor desempeño, pero el esfuerzo que hay detrás de su familia, las dificultades que está pasando, por ejemplo, al tener un solo dispositivo que rota entre 3
o los horarios de trabajo que son solamente nocturnos porque la mamá no está durante todo el día con él y el cuidador no acompaña tecnológicamente. Entonces sí creo que son muchos factores que llegan ahí y afectan de lo que estamos hablando, que es el proceso evaluativo. Profe, muchas gracias. Y ya como ustedes ya hicieron su intervención, yo también quiero aportarle algunas intervenciones que han hecho y también contarles que es complejo. La verdad, en estos momentos es un poco difícil y como lo decía una de las profes, a veces la herramienta nos pone cierta barrera de pronto en la parte del contacto. O sea, a mí me puede entregar el niño el trabajo y lo hace bien y lo entrega y está la letra de él, pero a uno, ¿cómo le garantiza que el estudiante sí está adquiriendo el saber, por llamarlo de alguna forma? O sea, ¿quién me garantiza a mí que el estudiante sí está aprendiendo? Porque puede que el papá se lo ponga en una cartelera o se lo ponga en un computador y le dice transcriba simplemente y simplemente lo hace por cumplir. O puede que el estudiante también está aprendiendo. Entonces hay un montón de cosas que vienen detrás de y que también nos hacen a nosotros pues como pensar en cuanto a ese proceso. Y no podemos dejar de lado es la realidad y lo que hablamos ahorita, es también tener presente el contexto del estudiante y las dificultades que tienen en estos momentos. Incluso, por ejemplo, mi colegio es Sol de Oriente, que queda por allá en el 13 de noviembre, limita con Enciso, Villatina. Entonces, hay estudiantes, les cuento que mi grupo tiene 41 estudiantes y de los 41 estudiantes, solamente 5 estudiantes tienen computador. Y de esos 5 que tienen computador, apenas como 3 tienen internet conectado. El resto de los estudiantes trabajamos es por medio del celular y con plan de datos. Entonces se pueden imaginar que a veces es difícil. Entonces yo decirles que les voy a hacer una videollamada de una clase de 1 hora, sabiendo que yo sé que ahí se les van a acabar los datos. Entonces toca recurrir a una llamada. Entonces toca recurrir a que hagan videos de exposiciones, a que nos manden audios corticos sobre las intervenciones que van a realizar. Y son un montón de cosas que entonces nosotros llegamos a que ellos ya envían el resultado de la actividad, pero falta es el proceso en el que el estudiante realizó esa actividad. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo de qué hizo el estudiante para llegar a mí, para llegar a que a mí me envíe el producto? Entonces, sí, o sea, en estos momentos es un poco complicado y cada vez hay más retos y cada vez nos toca ponernos, como dicen por ahí, la camiseta y seguir. Y siempre nos ha tocado a nosotros como trabajar como con las uñas, digamos, de alguna manera. Johan, Señora. ¿puedo intervenir? Bueno, Sí, señora. Hágale, mire, profe. hay una intervención y es, la profe Cristina dice, yo diseñé un formato con unos descriptores y les hice una traducción, o sea, tradujo los descriptores a cuantitativa. Son criterios con los cuales debe cumplir cada trabajo del estudiante y los socializo constantemente. Y este punto a mí me parece muy valioso porque eso ya nos está hablando de unas rúbricas o de unos criterios de evaluación que no solo guían a los niños en qué tienen que hacer, sino que también les las oportunidades que pueden tener y cómo van avanzando en su proceso, ¿cierto? Y un ejemplo que se me ocurre en evaluación, cuando los niños presentan el trabajo con la letra de los papás, es que los niños envíen un audio contando cada paso de cómo hicieron sus trabajos, ¿cierto? Y ahí ellos no solo están aprendiendo, sino que también están autoevaluando, están haciendo unos procesos que son bien importantes y es metacognición o reflexión sobre el cómo lo hice y el que aprendí. Una manera de también con los niños que en un audio en WhatsApp que va a grabar videito le trabajo seguir estos pasos. Esos pasos él está haciendo aprendiendo el conocimiento, pero también de cuando hablar. Y la profe ahora hablaba de un asunto y es, yo hago retroalimentación, claro, que yo veía en los videos también, una tutora de PTA me mandaba de un colegio, creo de la Débora Arango, me mandaba
unos trabajos que le habían puesto a los niños o los profes, ¿cierto? Y luego la mamá del niño le hacía un video haciendo todo el proceso y el niño explicándole a la profe. Y luego el profe le hacía una devolución muy bonita por otro videito y le decía, fulanito, en este punto creo que fallaste por esto, te lo voy a explicar. Y entonces hacía como el paso a paso de explicárselo al niño y se lo mandaba y era como un proceso muy interactivo de reflexión constante sobre esos aprendizajes y sobre los posibles errores que iba teniendo ese niño de tercero, ¿cierto? Me parecía, yo decía, los profes están haciendo cosas muy bonitas y están haciendo unos procesos que tal vez cuando uno los tiene en el aula a veces es difícil, pero que también esto nos ha llevado a que se nos incrementen esos momentos de retroalimentación, ¿cierto? Y es de eso tenemos que ser conscientes, que esa es una de las, uno podría decirle, desventaja de estar evaluando en esta contingencia. Es que no tengo a los 40 allí reunidos para hacerle la retroalimentación a uno y le va a servir a todos, sino que a veces es uno por uno, ¿cierto? Gracias, Johan. Dale, profe, muchas gracias. Y sí, profe, es verdad, o sea, eso tenemos que seguir realimentando y hacer pues comentarios también a los niños y que ellos sientan que también se están siendo observados, o sea, que se está teniendo en cuenta, que no simplemente es la nota y ya, sino que hay una interacción en cuanto a esa evaluación formativa que se le está haciendo. Y es un punto muy importante. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora acá tenemos entonces diferencia entre calificar y evaluar. Entonces, si nos ponemos a mirar entre el término calificar, básicamente se relaciona es con la medición. Y también lo podemos ver, es, por ejemplo, cuando vamos a la sala de profes, entonces nos dan las 40 evaluaciones, entonces somos con 40 hojitas y ya nosotros ya después al final lo hacemos casi que mecánico, que ya nos aprendemos las respuestas, entonces simplemente estamos chuleando y estamos calificando ya el trabajo, ¿cierto? Y el evaluar por ejemplo, la evaluación se convierte más en un instrumento de aprendizaje cuando logra pasar esa barrera del calificar. Entonces, ¿cuándo pasa esa barrera? Es cuando ya empezamos a hacer realimentación. ¿Cuándo pasa esa barrera? Cuando empezamos a sentarnos con el estudiante a mirar el proceso, a mirar dónde va frente a los objetivos, a mirar dónde va frente al logro que está adquiriendo en una de las asignaturas. Entonces, en ese punto es donde podemos encontrar la diferencia entre el calificar y el evaluar. Pero en las dos está, o sea, como decía ahorita una profe, es que estamos haciendo las dos cosas, pues, y sí, o sea, se está calificando y se está evaluando, pero también es no quedarnos, es no quedarnos en la calificación, es eso, o sea, no quedarnos en que sacó 5, sacó superior y ya, no, es evaluarlo de forma formativa, que él comprenda y entienda cómo va su proceso educativo en un momento dado del periodo, en cierta semana o frente al año. Y esta evaluación también se basa es reflexiva y busca es mejorar el aprendizaje del estudiante, mejorar las estrategias de enseñanza del docente. Y también nos permite es incidir en ese currículo, como les mencionaba anteriormente. Es cómo podemos hacer ajustes en la marcha, cómo podemos decir, no, bueno, este tema no lo comprendieron, pero es que la malla decía que tiene que ser esta semana, pero no, o sea, toca volverlo a retomar. Entonces es también ser conscientes que toca hacer ajustes y no de pronto no encasillarnos ahí, no es que tiene que haber esto y tiene que llenar, no, no es llenarnos de temas y el mejor profesor no es el que a veces los papás dicen como que, ay, tan bueno es el profesor de español, ya acabaron el cuaderno de español, es que han aprendido mucho. Y no, o sea, el mejor profesor no es el que más llena cuadernos, ni el que más grita. Hay cosas que uno aprende y no tiene necesidad de escribirlas, entonces es como tener presente eso, que podemos hacer ajustes y que no siempre tenemos que ir corriendo ni llenándonos de temas. Es mejor ir, como dicen por ahí, lentos pero seguros. Bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de evaluación. Entonces, en este momento tenemos 3 tipos de evaluación, que sería la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa de seguimiento. Si vemos las flechitas, todas estas 3 tienen relación. Y vamos a empezar con la diagnóstica, pero acá les quiero contar algo, y es, nosotros como docentes, me incluyo,
hacemos evaluación diagnóstica al inicio, que llegamos a un grupo, entonces miramos cuántos niños hay, cuántas niñas hay, las edades, el rango de las edades, y hacemos como un diagnóstico general de grupo o a cada uno de los grupos que vamos a ir durante ese año. Entonces, tenemos que ver que la evaluación diagnóstica no solamente se hace al inicio, que no solamente se va a hacer al inicio de cada año, ni al inicio de cada, sí, de cada año, de cada periodo pues, académico como tal, sino que la evaluación diagnóstica se puede hacer en cualquier momento del proceso educativo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una evaluación diagnóstica al inicio, el primer día en enero cuando entremos, y usted puede hacer su evaluación diagnóstica tranquilamente para ver cómo está su grupo, cómo lo recibió, cierto, listo. Pero esta evaluación diagnóstica también la podemos hacer nosotros a mitad del periodo para ver cómo van frente a los objetivos que tenemos planteados. La podemos hacer también al final del periodo, la podemos hacer al final del año, a mitad del año, para nosotros ver cómo empezaron, cómo digamos al final, cómo voy a entregar los niños o cómo queda pues el grupo en el cual yo tuve asignado. Pero esta evaluación diagnóstica la hacemos desde 3 puntos, que lo son, que son lo que sabe el estudiante, lo que motiva al estudiante para aprender y las condiciones de aprendizaje por las cuales pasa el estudiante, que estas serían los estilos y ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes frente a la adquisición del saber o el conocimiento. Bueno, por otra parte, pasamos a la evaluación formativa. Entonces, la evaluación formativa se centra, como hemos hablado, en la evaluación integral del estudiante de forma continua. Y nosotros lo hacemos desde la orientación del maestro y desde la motivación que nosotros le brindamos para que continúe su proceso. Pero hay que tener algo en cuenta y es que es una reflexión personal que yo hago y a veces es muy difícil uno hacer que un estudiante se motive. Entonces, la motivación no solamente va a recaer sobre el maestro, la motivación también es personal y de cada uno de los individuos que tenemos ahí, porque así nos paremos en el pelo. Muchas veces, si el estudiante no quiere, simplemente no quiere. Entonces, también es ayudarles a que ellos hagan como ese proceso de revisarse y también encontrar qué lo motiva, cómo es su motivación y cuáles son sus estilos de aprendizaje. Bueno, esta también nos ayuda también nos ayuda y nos permite que el estudiante encuentre desde su revisión cuáles son las habilidades que tiene y cuáles a su vez son las falencias que presenta y que los vea como posibles motivación y como objetos de mejora para que él pueda continuar y se pueda realimentar también en el proceso. Esta la podemos también tener. Señora. La profe Cristina dice que la evaluación nos permite a los maestros cambiar las estrategias, herramientas, recursos evaluativos durante el proceso. Sí, y muy bien, profe. Muchas gracias por esa intervención. Y es lo que les venía diciendo, o sea, siempre nos va a permitir hacer esos ajustes. Y es algo muy puntual porque constantemente está cambiando el contexto, constantemente cambian las actitudes, constantemente podemos cambiar las estrategias, no siempre nos va a funcionar la misma estrategia, no con todos los grupos nos funciona la misma evaluación, no con todos los grupos nos va a funcionar la misma actividad, entonces es importante que lo hagamos. Y desde la evaluación formativa también la podemos hacer por medio de cuestionarios orales, por medio de debates, foros, también puede ser por escritos. Y la de arriba, que era la diagnóstica, también la podemos hacer es por medio de entrevistas, también pruebas escritas o situaciones problema que en el aula nos brinden esos elementos como que queremos analizar. Y para finalizar acá en los tipos de evaluación, vamos a mirar esa evaluación, que sería la sumativa de seguimiento. Entonces, esta se hace más desde la parte cuantitativa, desde la parte de la asignación de un juicio de valor frente a uno de los procesos que estemos realizando con los estudiantes. Y nos da, esta calificación nos la da nos sirve, como punto de partida para nosotros ver el proceso en el cual el estudiante se encuentra. Entonces, acá surgió también un interrogante que es, ¿las evaluaciones las podemos usar para beneficiar a los estudiantes? No estoy diciendo que es para regalarle la evaluación y que todos ganen y todos felices, no. Simplemente que muchas veces las evaluaciones que a veces se ejecutan es para acorchar al estudiante. Entonces vemos que,
por ejemplo, le perdieron 15, 20, no, es que a mí nadie me gana, o es que ese profesor es muy teso, entonces todos le pierden, o lo vemos muchas veces en las universidades con las materias así como de cálculo y esas asignaturas así, que es muy difícil. Entonces, no, ese profesor se le matriculan 40, se le retiran 30 y los 10 que le quedan ganan 4. Entonces, también es una evaluación que nos sirve a nosotros como maestros para evaluarnos frente a nuestras formas y estrategias de enseñanza. Y les quiero contar una cosita, y es que, por ejemplo, en Hong Kong plantean que hay 3 niveles para lograr cambios en esa evaluación, porque no solamente recae sobre el maestro. Entonces, la evaluación no simplemente es culpa del maestro, la evaluación no simplemente es culpa del estudiante, sino que ellos nos mencionan son 3 niveles. Entonces, un nivel es el nivel de conocimiento que tiene el maestro frente a la evaluación formativa. Lo que les decía al inicio es cómo nosotros tenemos claro este concepto, cómo logramos interiorizarlo y cómo logramos exponerlo y expresarlo frente a los procesos educativos con nuestros estudiantes. La segunda sería la parte micro, que sería la escuela como tal, desde la concepción que ellos tienen de evaluación y cómo está la cultura evaluativa en el contexto institucional en el cual nosotros estamos inmersos. Y la parte macro, que ya sería el sistema educativo como tal. Y ese sistema educativo como tal, ¿a qué apunta? Apunta al currículo y a las políticas educativas y a los decretos que salen que nos rigen frente a la evaluación. Listo. Ahora, eso que les está contando también apunta a este que sería el último espacio de reflexión, profes, y es los retos que tenemos nosotros. O sea, son un montón de cosas, como les acabé de hablar, esos 3 niveles, no solamente es el docente, también es la escuela, también son las políticas que rigen a la escuela, y son ese montón de cosas que cada momento nos llegan y que a veces nos abruman en cuanto a todo lo que nos toca responder. Entonces, de todos esos retos que hay 2 preguntitas que queremos como exponer frente a ustedes, y que de pronto el que otra vez lo mismo, profes, el que lo quiera lo hace por chat o levantan el micrófono, y es ¿de qué forma podemos vincular la evaluación en nuestros procesos formativos? Teniendo en cuenta que ya nosotros ya vamos a ver que articulamos evaluar y calificar, que hay evaluación tradicional y que hay evaluación formativa. Entonces, ¿cómo podemos articular y vincular esta evaluación a los procesos formativos, teniendo en cuenta la nueva normalidad, entre comillas, que tenemos académica? Y también vamos a ir pensando en la siguiente, que sería cómo realizar una evaluación desde el proceso y no desde el resultado. Aunque la segunda tenemos que tener en cuenta que no es que vamos a dejar de lado el resultado, porque no es que, porque hay profes que de pronto pueden decir no, y conozco profes que me lo han dicho y dicen, no, es que a mí no me interesa la nota, yo ni tengo planillas, que todos ganen. La cosa es que pasemos bueno y no, y o sea, ese no es el asunto. Tenemos que tener en cuenta es que nosotros también nos rigen unas políticas que tenemos que cumplir también la institución, que entonces está el núcleo, entonces que también el núcleo mira cuántos van perdiendo y un montón de cosas que también nosotros tenemos que tener pues presente. Ahora, profe, ya sí nos quedan 9 minuticos, entonces sería este espacio de reflexión, 2 intervenciones corticas y ya vamos a ir finalizando. Bueno, digo yo algo. Yo creo que estas 2 preguntas nos invitan sobre todo como a irnos con ellas, a irnos como con este espacio de reflexión luego de los insumos que nos ha dejado su presentación respecto entonces a cómo vamos a hacer nosotros para vincular esa evaluación que realmente sea una evaluación desde el proceso y no desde el resultado, y cómo apoyarnos nosotros en diferentes estrategias, herramientas y un montón de cosas que ya todos hemos ido construyendo poco a poco para poder hacer de esto un espacio significativo. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces
vamos a continuar para ya ir finalizando, y es que en este momento también lo que nos mencionaba ahorita una profe, y es que ella hace como una rúbrica y les cuenta también a los papás y les dice como en qué consiste cada uno de los puntos, ¿cierto? Entonces, les cuento que acá esta parte donde dice que la rúbrica nos ayudan a la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, les quiero contar que no simplemente se hace en las rúbricas, que nosotros podemos apuntar, como les he mencionado durante la presentación, a la autoevaluación en cualquier momento del proceso de aprendizaje, al igual que la coevaluación y la heteroevaluación. Pero acá quiero tocar un puntico, y es que también tenemos que ser conscientes en cómo nosotros abordamos la autoevaluación y cómo construimos la autoevaluación con nuestros estudiantes, debido a que muchas veces en las aulas se presenta que, digamos, el estudiante no ha hecho nada y va a mirar la autoevaluación y dice, no, me colocó 4, me colocó 5. Entonces a veces el maestro puede decir, 5, usted no se merece eso. Delante de todos le puede decir, usted no se merece eso, usted se merece un 3, un 1, un 2. Entonces, es cómo nosotros intervenimos y cómo nosotros abordamos la autoevaluación y les hacemos a ellos conscientes de ese proceso, y que es un proceso reflexivo en el cual ellos deben de ser conscientes frente a la nota cuantitativa que se están brindando frente al proceso por el cual pasaron o están pasando. Y la rúbrica también nos ayuda a mirar cada uno de los logros que se apuntan en el área y cómo estos nos pueden decir en cuál escala, de acuerdo a la escala valorativa, en cuál momento se puede encontrar el estudiante. En este momento les voy a mostrar un ejemplo, y este es un ejemplo de una rúbrica para evaluar un debate. Entonces, si nos ponemos a ver, entonces hay un ítem que es la defensa de su postura, capacidad para escuchar a sus compañeros, respeto por el uso de las palabras y de las ideas de los demás, el vocabulario que usa frente a su exposición, la argumentación que tiene, el dominio del tema, los autores que referencia y el tono de la voz. Entonces, mira que si nos ponemos a ver, está excelente, muy avanzado, satisfactorio, básico y escaso. Y ahí esos ítems entonces nos dicen en qué estado se encuentra el estudiante frente a cada uno de los logros que nosotros apuntamos. Entonces, esta es una de las rúbricas como más completas como que logramos encontrar, y nos apunta a las competencias y a las habilidades que tiene el estudiante. Y al finalizar, podemos hacerlo de forma cualitativa, donde podamos realimentar la exposición que él tiene. Se hace un poquito de pronto extenso cuando nosotros decimos, profe, es que, vea, Joan, yo tengo 45 estudiantes, me toca escucharlo uno por uno, de en qué momento yo voy a hacer la realimentación. Y sí, se hace un poquito pesado. Yo sé, profes, perdón, 6 grupos, entonces 6 por 4, entonces un montón de estudiantes, y hay que hacerlo. O sea, son cosas que nos van a ayudar al proceso tanto de la enseñanza de nosotros como del aprendizaje de ellos, y es enriquecedor, y yo sé que ahí podemos hacer cosas valiosas. Y profes, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero haya sido un momento agradable, que no haya sido de pronto de mucha información y que nos hayamos quedado con alguna cosita. O sea, yo sé que acá de pronto no nos dieron con la varita mágica, yo sé que nos vamos con algunas dudas, pero a lo que les pueda colaborar, alguna interrogante, con mucho gusto, y muchas gracias. Johan, pon la rúbrica. Sí, señora. Por favor, gracias. Miren, esta rúbrica, uno diría, está excelente, muy avanzado y satisfactorio, y diría es cualitativo, ¿cierto? Pero yo puedo empezar a ponderar esos, la primera columna son los criterios, lo que voy a mirar en el estudiante cuando está haciendo un debate, si defiende su postura, si tiene capacidad de escuchar, y cada uno de los elementos de estos criterios, la primera columna son criterios, la otra son los niveles de desempeño, ¿cierto? Les puedo dar unos puntajes a cada uno de esos niveles y luego ponderar ese asunto. En los colegios hacen porcentajes de evaluación, por ejemplo, que al inicio, no sé, que a la mitad del periodo tienen que tener el 40% evaluado, o que al final, pues así, por porcentajes. En este momento, ¿cómo es? Que no me acuerdo, que no. Johan. Pero ¿cómo así, Eso profe?
Eso depende, profe, como de cada sistema institucional de evaluación. Ah, Cada colegio lo tiene demarcado diferente. Nosotros, por ejemplo, calificamos del 1 al 5. sí. Nosotros, Y profe, calificamos es bajo, básico, alto y superior. Entonces, por ejemplo, en esos sistemas uno podría decir que de 1 a 5 uno le atribuye el 100% del curso es que los muchachos ganen todos en 5, ¿cierto? Pero cuando yo califico con rúbricas, entonces yo le puedo asignar puntajes, porcentajes a las rúbricas hasta alcanzar, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, esa evaluación que le permite al estudiante llegar al logro de su objetivo, ¿cierto? Y puedo ir sopesando a qué criterios le doy más puntajes. Yo puedo pensar que en una discusión, los niños en un debate les voy a evaluar si son capaces de defender su postura con un puntaje más alto, una ponderación más alta, porque les implica mayor esfuerzo. Y le puedo dar un punto o tal vez un puntaje, una ponderación menor a vocabulario, aunque para hacer un buen discurso se necesite un vocabulario, ¿cierto? Un amplio vocabulario. La profe Caterina dice, yo por ejemplo en las exposiciones que trabajo con los chicos hacemos la heteroevaluación con rúbricas, eso es excelente, que les da a conocer, que se les da a conocer de forma previa. La coevaluación cuando los evalúan porque ellos se evalúan entre ellos y están aprendiendo a ser críticos en lugar de criticones. Eso me parece una idea muy potente y es porque a veces pareciera que no le podemos decir al otro sin ser criticón. Y los niños, uno cree que no lo hacen. Ellos dicen, no, eso no me gustó, pero cuando uno les dice, bueno, ¿y por qué no te gustó? Si tengo unos criterios para que él le diga al otro de forma clara, coherente, respetuosa, eso les va dando a ellos también un nivel de argumento y de que los niños entiendan que estos no son procesos que se toman de modo personal y luego van y se dan puños porque me dijo no me gustó tu exposición, sino que es una manera de aprender del otro, porque en la vida eso es lo que nos toca a diario. Siempre estar en constante relacionamiento, discusión, cuando te hacen una observación y te dicen, no, por ahí no es el camino, tenés que mejorar esto, tenés que hacer esto, siempre y no a modo de proceso de mejora, ¿sí? Entonces creo que es buena opción para hacer coevaluación y heteroevaluación o autoevaluación, ¿cierto? No, también se aplica una rúbrica y dice en qué estoy fallando, cómo, y le sirve también a los profes para hacerse autoevaluación en su proceso de enseñanza, en la planeación, en qué voy a mejorar. Si esta evaluación no me funcionó y tengo 40 y los 40 perdieron, eso quiere decir que no son los estudiantes los que están fallando. Si 40 perdieron, yo también tendré que hacer una autorreflexión y decir, ¿en qué fallé planeando esta evaluación o en qué fallé en el proceso de enseñanza con la planeación que realicé? Que estos 40 muchachos no lograron un objetivo que era particularmente pensado, ¿cierto? Entonces, creo que esas maneras que facilita la evaluación formativa nos llevan a nosotros como docentes a mejorar las prácticas, pero a los estudiantes también a entender que el sistema educativo no es una carrera de obstáculos, porque pareciera que eso es lo que nos han enseñado, y es que para lograr una cosa hay que pasar 1000 obstáculos, y los obstáculos en el sistema son las evaluaciones sumativas sobre todo, porque entonces uno no aprende el proceso, sino que aprendes a entregar y a entregar y a entregar productos y productos hechos de un día para otro, para poder cumplir y pasar el primer obstáculo, el segundo obstáculo, el tercer obstáculo, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Johan, por darme la palabra. Bueno, compañeros, para Hágale. finalizar, la compañera Cristina dice que está de acuerdo, si el maestro genera espacios para evaluarse con sus estudiantes, también propicia confianza y que a ella también le sacan al viento hasta las muletillas que utiliza. Bueno, Joan. Listo. No, simplemente, profe, muchísimas gracias.
por las intervenciones, por los aportes. De verdad que es muy valioso cuando los profes también tenemos esos espacios para discutir cosas académicas y también como para ir mirando cómo vamos y también el reto que nos tiene y que tenemos nosotros pues todos los días en frente a la educación. Y ya, profes, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz día, profes.